Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado las siguientes diapositivas tituladas Cuerpos sometidos a la acción de la gravedad. El movimiento vertical. A través de la historia, el ser humano ha estudiado e interpretado la caída de los cuerpos a partir de sus propias concepciones y experiencias. En el siglo IV a.C., Aristóteles pensaba que los objetos pesados caían con mayor rapidez que aquellos que eran más ligeros. Muchos años después, Galileo Galilei demostró lo contrario, que se había equivocado Aristóteles, pues comprueba que los cuerpos caen a una aceleración constante e independiente del peso. Conceptos fundamentales. Línea vertical es aquella línea recta radial a un planeta. Por ejemplo, acá tenemos 5 líneas verticales que son rectas y radiales al planeta Tierra. Nota, en el caso de tomar una superficie no muy grande, se asumirá líneas rectas paralelas a las verticales. Movimiento vertical. Cuando se suelta un cuerpo a una determinada altura, este cae a través de la vertical. Para ello ejerce un movimiento que toma el nombre de movimiento vertical. Si el cuerpo es alcanzado desde la superficie hacia arriba, también describe una trayectoria vertical, ¿no? Es como si de un quinto piso dejaran caer una moneda y va a tener un movimiento vertical. Y si la persona pudiese, ¿no es cierto?, lanzar la moneda nuevamente al quinto piso, que haga la misma trayectoria, también sería un movimiento vertical. Nota, en el caso de nuestro planeta, los cuerpos cercanos a ella caen porque la Tierra ejerce atracción sobre los cuerpos próximos a la superficie con una fuerza llamada peso. Recordemos que el peso es la masa del cuerpo por acción de la gravedad. Caída libre. Este movimiento es el que describen los cuerpos que caen atraídos por la fuerza gravitatoria de la Tierra. Se caracteriza porque el aumento de la velocidad es siempre el mismo en las cercanías de la superficie terrestre, ¿ya? Habla de la superficie terrestre. La velocidad de los cuerpos aumenta 9,8 metros por segundo en cada segundo y se representa como 9,8 metros por segundo al cuadrado. A eso le llamamos la aceleración de la gravedad en nuestro planeta. Si todos los cuerpos que caen lo hacen con la misma aceleración, podemos llegar a la siguiente conclusión, de que todos tardan el mismo tiempo al caer desde una cierta altura y, por lo tanto, sus movimientos son idénticos, ¿ya? Esto se debe a que el movimiento rectilíneo uniformemente variado solo depende de la aceleración y de la velocidad inicial, cuyo valor es cero en la caída libre. En otras palabras, si dejamos caer un cuerpo, ¿no? Como se ve en el dibujo, acá, en donde dice velocidad 3, ¿no? En caída libre su velocidad inicial va a ser 0 metros por segundo y conforme va cayendo actúa la fuerza de la gravedad haciendo que su velocidad vaya aumentando a manera de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Porque la aceleración en este caso es el valor de la gravedad, 9,8 metros por segundo. Experiencia de Newton. Newton, al soltar simultáneamente una pluma y una piedra en el aire, como se ve en la figura 1, se da cuenta que primero llega la piedra hacia el suelo, ¿no? Y él se da cuenta que la pluma lo hace más lentamente justamente debido a la resistencia del aire sobre la superficie de la pluma, que es más ligera, y eso hace que caiga más lentamente, y, a diferencia de la piedra que cae más rápido. Entonces, ¿qué hizo Newton? Utilizó un sistema donde los dos objetos estaban al vacío, que significa se le quita el aire, y los deja caer a los dos, y se da cuenta que los dos caen al mismo tiempo, con la misma aceleración. Aceleración de la gravedad. Es aquella aceleración con la que caen los cuerpos en nuestro planeta, ¿no? O en determinado cuerpo celeste, depende del cuerpo celeste. Su valor depende íntegramente del lugar en que se tome, ¿ya? ¿Qué significa? Que si bien es cierto la gravedad en la Tierra es 9,8 metros por segundo al cuadrado, puede variar en diferentes zonas de nuestro planeta. Veamos este dibujo. Tenemos la línea ecuatorial y tenemos una línea de polo a polo, miren. En el Ecuador, la gravedad es mucho menor
que en los polos de la Tierra. ¿Por qué? Porque nuestro planeta realmente no es una esfera, es como una papa, ¿no? Donde en el Ecuador hay más distancia en relación al centro de la Tierra y en los polos es más achatado nuestro planeta. ¿Qué significa? Que hay menos distancia al centro de la Tierra. Entonces, por lo tanto, los polos están más cerca al centro de la Tierra y la gravedad es mayor, miren, 9,83 metros por segundo al cuadrado. A diferencia en el Ecuador, que es 9,79 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Eso también depende lógicamente si la persona está en la costa o está en partes altas de la sierra, ¿no? Si está en las partes altas de la sierra significa que está más alejado del centro de la Tierra, por lo tanto ahí la gravedad es un poco menor que los que están prácticamente a nivel del mar. Casos de caída libre. Veamos el primer caso cuando un cuerpo es soltado. Cuando un cuerpo es soltado a cierta altura, su velocidad inicial es cero y conforme cae su velocidad va aumentando por efecto de la gravedad. ¿Sí? En este dibujo vemos que la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1, que es mayor que la velocidad inicial, que es 0. Caso B. Cuando un cuerpo es lanzado hacia abajo, entonces significa que su velocidad inicial ya no es 0 metros por segundo, es diferente, pero conforme va avanzando, ¿no? Su velocidad va aumentando, como se ve en el caso anterior también. La velocidad 2 es mayor a la velocidad 1, que es mayor a la velocidad inicial, porque está actuando la fuerza de gravedad. Tercer caso, cuando un cuerpo es lanzado hacia arriba, ¿sí? Tenemos acá el dibujito, el cuerpo es lanzado hacia arriba con una velocidad y conforme va subiendo, su velocidad va disminuyendo. Incluso va a haber un momento que llegue a la cima que su velocidad es cero. Su velocidad final va a ser cero, debido a que está en contra de la gravedad. Y una vez que llegue a su velocidad final cero, va a comenzar nuevamente a caer en línea vertical hacia abajo y su velocidad va a comenzar a aumentar. ¿Ya? Entonces, cuando es lanzado de abajo hacia arriba es un movimiento retardado, la gravedad va a ser negativa ahí. Y cuando va cayendo, su movimiento es acelerado, ahí la gravedad es positiva. ¿Ya? Eso lo denominamos tiro vertical hacia arriba y en el segundo caso es tiro vertical hacia abajo. Importante tener en cuenta lo siguiente. Si lanzamos un objeto de manera vertical hacia arriba y este va a detenerse y volver a caer, ¿sí? El tiempo de subida, que demore el objeto en subir hasta detenerse, ¿no es cierto? Y volver a caer va a ser igual al tiempo de bajada. ¿Ya? Tengamos también lo siguiente, que el módulo de la velocidad de subida, o sea, la velocidad, dependiendo del tramo, es igual al módulo de la velocidad de bajada, dependiendo del tramo. Ecuaciones de la caída libre. Las ecuaciones que rigen el movimiento de la caída libre son las mismas que rigen el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero se deben incluir las siguientes características en este movimiento, ¿no? Que en lugar de aceleración ponemos el valor de la gravedad. Y tengamos en cuenta que si el objeto es soltado, ¿no? En caída libre su velocidad inicial es 0. Otra cosa a tener en cuenta, que la distancia que va a recorrer en esa línea vertical el objeto le vamos a llamar altura y lo simbolizamos con la letra H. Después, si ustedes se dan cuenta, estas fórmulas que están acá son las mismas fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, sino que hemos hecho pequeños cambios. La gravedad, ¿no? Ha sido suplantada en el caso de la aceleración y ponemos gravedad. Y en el caso de la distancia colocamos la altura. Los signos de la gravedad dependen si está de subida, la gravedad es negativa, y si está de bajada, la gravedad es positiva. Un ejemplo. Juan observa caer una moneda desde una altura de 19,6 metros. Significa que él está a nivel del suelo. Determina el tiempo que tarda en caer considerando como punto de referencia el suelo. ¿Ya? Él está en el suelo, ahí está el sistema de referencia. Obtenemos los datos. La velocidad inicial, como va a ser caída libre, es 0 metros por segundo. La aceleración es la gravedad, ¿no? Que sería 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero ¿por qué lo pone negativo si está de bajada y hemos quedado que se va a poner signo positivo? Porque el sistema de referencia está en el suelo. Por eso se pone negativo en este caso. Y la altura, ¿no es cierto?, es 19,6 metros. ¿Por qué le ponen acá negativo en este ejercicio? Porque el sistema de referencia está a nivel del suelo. ¿Ya? Si nosotros consideramos el sistema de referencia donde se encuentra la persona que lanza ese objeto,
Entonces, estos dos valores, la gravedad y la altura, los podemos considerar como positivo. Pero el valor va a ser el mismo al final, no se preocupen. Elegimos la siguiente ecuación y despejamos el tiempo. La diferencia de posición en el eje de las y, ¿no es cierto? Lo van a poner acá en este dibujo. Es igual, ¿no? La posición final menos la posición inicial igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos nuestros datos y obtenemos que el tiempo, despejamos lógicamente la ecuación el tiempo y el tiempo me sale 2 segundos. Siguiente ejemplo. Desde el noveno piso de un edificio ubicado a 29,4 metros de altura, ¿sí? Se refiere al suelo, ¿no? Con respecto a la vereda, se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con una rapidez de 4,9 metros por segundo. O sea, la persona va a lanzar la pelotita hacia arriba, miren, con una velocidad inicial de 4,9 metros por segundo. Calcula la velocidad con la que impacta y el tiempo que demora en llegar a la vereda. O sea, vamos a calcular el tiempo que va a demorar la pelotita en subir hasta cierto punto y en bajar y caer a la vereda. Y también vamos a calcular justamente esa velocidad, la velocidad final con que impacta en la vereda. Obtenemos nuestros datos. ¿Ya? La velocidad inicial es 4,9 metros por segundo porque lo está lanzando a la monedita o a la pelotita. Su velocidad final es lo que vamos a calcular cuando impacta con la vereda. El tiempo también lo vamos a calcular. La posición, ¿sí? O el cambio de posición es igual a la posición final menos la inicial, que en este caso me está diciendo desde que lo tiró hasta que llegue a la vereda son 29,4 metros. Acá lo pone un símbolo negativo porque el sistema de referencia va a estar en el piso o en la vereda. La gravedad es 9,8 metros por segundo. Calculamos la velocidad final reemplazando los datos anteriores en la ecuación. En esta ecuación, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial más menos 2 veces la gravedad por la posición, ¿ya? O la altura en este caso. Entonces, la velocidad final al cuadrado sería 4,9 metros por segundo, elevamos al cuadrado eso, menos, le ponemos el valor de menos porque está, ¿no es cierto?, el observador abajo y ¿no es cierto?, si bien es cierto, va a caer a favor de la gravedad, pero acá se coloca negativo porque el sistema de referencia está abajo, ¿ya? Entonces, por eso ponemos el símbolo de menos. Menos 2 por la gravedad por el desplazamiento o cambio de posición, en este caso que lo hemos considerado negativo. Y ejecutamos y nos sale que la velocidad final puede ser más o menos 24,5 metros por segundo. Pero ¿por qué cogemos acá un valor negativo como respuesta? Porque el objeto se dirige hacia abajo, ¿no? Donde se encuentra el sistema de referencia. Y al final calculamos el tiempo necesario para alcanzar esta velocidad, que es igual al tiempo que demora en llegar a la vereda. Y pues si utilizamos esta fórmula de la velocidad final, es igual a la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. Consideramos signo negativo porque hemos dicho que el sistema de referencia está en el suelo, ¿no? Y nos sale un valor igual de tiempo de 3 segundos. ¿Ya? Entonces, 3 segundos va a demorar en impactar el objeto, la pelota con el suelo, y lo va a hacer a una velocidad de 24,5 metros por segundo. Actividad de caída libre. Procedimiento. Queremos estudiar si la velocidad de caída libre de los cuerpos depende de su masa. Para ello, dejamos caer desde una misma altura una pelota y una hoja de papel. Formula tu problema e hipótesis. Ahora dejamos caer la pelota junto a una hoja de papel doblada como pelota y vemos lo que sucede. Formula tu problema e hipótesis. Realizamos el cálculo de la gravedad experimentalmente. Dejamos caer una pelota de una altura de 2 metros y calculamos con un cronómetro el tiempo en que choca con el suelo. Repetimos 4 veces y obtenemos su promedio. Calculamos la velocidad final, calculamos la gravedad y anotamos nuestros resultados en la siguiente tabla, tal como se indica acá. Se propone como una segunda actividad unos 4 ejercicios para consolidar lo que estamos aprendiendo. Y las preguntas del ticket de salida para que lo puedas realizar. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.